Comenzamos Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 Canal 5. Gustavo Bonescayán, que le habla, le saluda. Le agradece que una vez más, como siempre, esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos a la diputada Ana Olivera del Frente Amplio, ex intendente de Montevideo. Gracias por estar en Quién es Quién. Gracias por la invitación. Estamos a casi 2 años del actual gobierno nacional y 1 año y poco del gobierno departamental de Montevideo, nuevamente del Frente Amplio. ¿Qué evaluaciones hace de estos dos gobiernos? No son medio términos, son ahí. Las preguntas son largas, son largas y aparte usted sabe que yo no soy, no me caracterizo por ser breve, soy breve de estatura nada más. Pero bueno, en realidad desde el punto de vista del gobierno nacional me ha tocado estar en 2 áreas muy importantes a nivel del Parlamento que me permiten mirar las consecuencias que tienen estos 2 años de gobierno para el pueblo uruguayo, que me parece que es desde ese lugar que me tengo que plantar. Me tocó estar en la discusión de la ley de urgente consideración e integró la Comisión de Presupuesto del Parlamento. Y en ese sentido creo que, como lo dijimos desde un inicio, es decir, ha habido un planteo sistemático desde el inicio del gobierno que está vinculado con el tema del déficit fiscal, de cómo se producen los ahorros del Estado, más allá que un solo Uruguay diga que están ahorrando poco, es decir, que no están ahorrando todo lo que prometieron, pero en realidad, es decir, hay, y en estos días salió el descenso del déficit fiscal, es decir, y lo más terrible de todo eso, como lo dijimos desde un primer momento, es que este ahorro está basado en los salarios públicos, en las jubilaciones y en la falta de inversión pública. Es decir, son 3 elementos que muestran, es decir, una línea. A mí no me gusta dar palabras que la gente no entiende, ¿no? Es decir, uno puede decir están aplicando estrictamente, es decir, una estrategia neoliberal. Creo que para eso es mejor explicar qué es lo que está sucediendo. O sea, usted no celebra que el déficit fiscal esté bajando en Uruguay. El problema es que... El déficit es que los gastos se equilibran con los ingresos y eso está bajando. El problema es en qué te centrás para hacerlo bajar. Entonces, si la manera de bajar el déficit fiscal es que yo lleve 2 años sin realizar inversión en vivienda, por ejemplo, cuando desde el punto de vista de la campaña electoral el tema de la vivienda fue un tema sustantivo, y sin embargo hubo un ahorro, entre comillas, de $30 millones del presupuesto que tenía aprobado el Ministerio de Vivienda, estoy diciendo, no es por ese lado decir que usted nosotros prefería tener un déficit fiscal alto, pero que se hagan otras cosas. Yo creo que el tema del déficit fiscal es que tiene que haber un déficit que sea manejable o no sea manejable. Es desde ese punto de vista alto, que siempre me he plantado. Y más en el medio de la situación de pandemia. Aunque sea alto. Es decir, no tiene por qué ser alto, pero puede haber déficit fiscal. Y de hecho, eso es como en la casa, para decirlo de alguna manera. Es decir, usted tiene nivel de endeudamiento, usted sabe, algunos no, pero usted sabe hasta dónde puede endeudarse y hasta dónde no. ¿Preferible no endeudarse? Sí, preferible. Ahora, hay un determinado momento en que yo tengo necesidades urgentes que debo cubrir. Y segundo, es que no solamente se baja el déficit por reducir los gastos, también se baja el déficit por incrementar los ingresos. Entonces, en realidad, nosotros hemos asistido a el incremento de exoneraciones basado en la situación de la pandemia, pero en la reducción de los ingresos de las personas en el momento en que la gente, es decir, además, en el privado se quedaba sin trabajo, ¿verdad? ¿Y a Montevideo lo ve también en la misma línea, a la Intendencia de Montevideo? La Intendencia de Montevideo creo que... entonces, termino con esto. Sí. Creo que el gobierno ha desplegado una estrategia que incluyó el primer decreto, es decir, que de alguna manera especificó el tema del descenso en los funcionarios públicos, el famoso decreto 90, e impuso a los ministerios un descenso de un 15% en su presupuesto ya de arranque. En segundo lugar, la ley de urgente consideración, donde hablamos poco de este tema, pero uno de los nudos de la ley de urgente consideración está justamente en el tema de la regla fiscal,
¿verdad? Es decir, ¿dónde? Que es un tope hasta donde se puede endeudar. Un tope hasta donde, pero además es un tope y que si yo no llego, es decir, todo lo que yo aprobé en el presupuesto puede llegar a ser modificado. O sea que en realidad yo también estoy aprobando algo que si no se obtienen los objetivos puede reducirse. Y ahora sí, pues se nos va el tiempo. Ahí está. ¿A Montevideo cómo lo ve? ¿Lo ve en la misma línea? Entonces digo que veo una continuidad, es decir, el decreto 90, la ley de urgente consideración y el presupuesto nacional. En relación a la Intendencia de Montevideo, es decir, creo que, como lo sostuve cuando fui candidata y después intendenta, siempre hay continuidad y cambio, porque el departamento, en términos generales, y la ciudad también, sí, porque Montevideo tiene, siempre lo recuerdo, un 60% de área rural, lo hemos conversado otras veces, es decir, es también un ser vivo, o sea, se producen cambios y nuestra propia actuación sobre la ciudad produce. ¿Está conforme con la administración de Montevideo? Entonces, creo que la administración de Montevideo tomó medidas en relación a la emergencia sanitaria, es decir, muy importante, en relación a las personas, en relación a los barrios, en relación a atender las urgencias de esos barrios, el plan ABC como primera medida, que me hizo acordar mucho, no a mi gestión, sino a la gestión de Mariano, cuando en el abordaje de la crisis nosotros tomamos decisiones de dejar de gastar en algunas cosas para gastar en otras, en función de las necesidades de los ciudadanos. El plan ABC no se votó en los órganos del Frente Amplio, es una propuesta de intendente Acosta. O sea, lo que se aplica en Montevideo es el programa del Frente Amplio o el ABC. Ambas cosas. Aunque no esté en el programa del Frente Amplio, yo creo que ¿usted se reconoce como frente amplista en ese programa que no está aprobado por la orgánica del Frente Amplio? Sí, claro, porque el programa no te dice acabadamente, en ningún caso, ni a nivel nacional ni a nivel departamental, es decir, detalladamente qué cosas se van a hacer. Yo siempre pongo un ejemplo del gobierno nacional nuestro que es muy claro y casi le pegué un poquito al micrófono. En nuestro plan de gobierno decía, abordaremos los temas de la salud bucal, ocular y mental. Ahora, nadie decía cómo, de qué manera eso se iba a hacer, y algunos avanzamos y mucho, en otros avanzamos hasta el medio y en otros no avanzamos. Esa es la realidad. Bueno, en este caso es lo mismo, el programa plantea grandes lineamientos, y en función de los grandes lineamientos está la realidad. Cuando el programa se elaboró, ¿verdad? Es decir, el cómo abordar la situación de pandemia no estaba. Quienes asesoraron en la construcción del ABC son personas con mucha experiencia, de ellos algunas sobre todo, trabajaron en la construcción del plan de emergencia cuando Mariano fue intendente, trabajaron en el MIDES y conocen el abordaje desde lo social de estos temas, y además, es decir, hay mucho, es decir, en esto que es continuidad y cambio, hay mucho sobre lo que trabajar de lo hecho anteriormente. Lo que sucedió en Montevideo hace pocos días, de una inundación en zonas no frecuentes y en las frecuentes también, se discutió mucho, se sigue discutiendo si era previsible o no. Cuando usted fue intendente de Montevideo, ya hablaba de cambio climático, había hecho un grupo de trabajo para que generen medidas, ideas para esto. Estamos hablando que fue 2010-2015, o sea, pasó bastante tiempo de eso. La intendente Acosta dice, esto no era previsible, es parte del cambio climático. ¿Era previsible o no? ¿Usted ya en aquella época veía que esto podía darse en Montevideo? Con esta dimensión, de ninguna manera. Nosotros, yo le voy a decir, lo he pensado bastante esto, pero pensado como ex intendenta, como gente que quiere al departamento y como ciudadana. Fíjese que las primeras inundaciones en Montevideo, después de décadas, fueron en el año 2001. Usted debe recordarlo. Estuve yo al frente de esa emergencia, siendo Mariano intendente. Qué increíble, ¿no? Porque después vino aparte la otra emergencia, que fue la económica. Pero hacía añares, por lo tanto, no teníamos infraestructura armada, utilizamos infraestructura de la Universidad de la República, el charrúa, o sea, para realojar a las primeras familias, es decir, el cilindro, ¿no? O sea, había, es decir, y entonces ahí empezamos a pensar que, bueno, esto se repetirá, no se repetirá, a estudiar, es decir, y estábamos resolviendo, y cuando llega Semana de Turismo se vuelven a producir inundaciones. Teníamos claro en qué lugares eran, teníamos claro que esas inundaciones se estaban produciendo en lugares inundables,
¿tá? O sea, las personas afectadas estaban viviendo en lugares que no son habitables. O sea, 2001 ya usted veía este problema. Este problema de las primeras inundaciones después de décadas. Luego, en el año 2011, comenzamos a abordar, como parte de un plan global frente al cambio climático, un tema que en estos días pusieron sobre la mesa como si fuera una novedad, que es el tema de cómo evitar en determinadas zonas que pueden tener la posibilidad de inundarse estas inundaciones. Pero si en 2001 lo veían, ¿no tenían que haberse tomado medidas hasta hoy para que eso no pase? Se tomaron medidas, claro. Se inundó todo igual. Se tomaron, bueno, hubo lugares de los que se tomaron medidas que no se inundaron. Y hubo otros lugares donde las medidas que se tomaron hicieron que de alguna manera no fuera tan dramático la cosa que pasó. ¿Pero no es un error del Frente Amplio que ha administrado Montevideo las últimas décadas en no prever otro tipo de planes para que esto no pasara? Es que los únicos tipos de planes que hay para prever esto son estas grandes obras que se han realizado. Son grandes obras, es decir, la primera de todas, que fue la prueba del 9, fue la obra del Diamantis, del edificio Diamantis, que abajo hay una enorme construcción que antes caían 4 gotas y ahí en Arrascaeta, en esa zona, se inundaba todo. Es decir, y acá hay una pileta por debajo que se financió con el mayor aprovechamiento. O sea, hay que trabajar mucho saneamiento en Montevideo, dice usted. No es saneamiento, es drenaje pluvial, son dos cosas distintas. Antes iban juntos, ahora se ha tratado de separar, y después de eso vinieron las obras que no se inundó en Lesica y en Colón. Y después de eso vinieron las obras al costado del Liceo 26, en la calle Isla de Gorriti, después abajo en la Plaza Teresa Calcuta. La del Liceo 26 y la de Isla de Gorriti son 2 licitaciones que comenzó la obra siendo yo intendenta, y la empresa española que había ganado la licitación dio quiebra, nos dejó la obra por la mitad. Fue terrible porque teníamos que buscar rápidamente cómo solucionábamos eso, porque el pozo que había al costado del Liceo 26 era enorme, y la gente de la calle Isla de Gorriti hacía décadas que esperaba eso. O sea, son 12 pero puntos. falta inversión ahí entonces para arreglar la inversión es millonaria, le puedo asegurar. Hay 12 puntos definidos en aquel plan y creo, hay que hacerlo. Pero ese plan no está previsto, lo digo con sinceridad, y lo dijeron los técnicos estos días, para una lluvia como la que se produjo. Pero para mejorar saneamiento y pluviales, la oposición en Montevideo está planteando, la intendenta Cosa quiere un préstamo al BID para abarcar en muchos temas, nosotros estamos dispuestos a votar algo que sea saneamiento y pluviales, o sea, este tipo de cosas. ¿Usted le parece bien que por lo menos se vote eso y avance en este tipo de planes? Yo creo que cuanto peor, es peor. O sea que hay que encontrar los mecanismos, es decir, para poder, primero que nada, es decir, lo que significa haber acordado un plan y que después que acordaste en toda la negociación con el propio gobierno nacional... Usted recurrió al BID también cuando era intendenta, con el tema de movilidad. Sí, y el último préstamo no me lo aprobó la Junta Departamental, usted recordará. Pero acá si usted fuera intendente, póngase en la situación, y le dicen, bueno, por lo menos te votamos saneamiento y pluviales, ¿usted la lleva? Yo lo que quiero, primero que nada, me parece, si fuera yo, y creo que lo que han hecho es poder presentar todo lo que está planteado hacer. Sí. Porque, es decir, a diferencia de lo que se dice, no hay una improvisación. Pero usted llevaría una parte de hay una planificación. Concreta. Lo de saneamiento hay que hacerlo porque estaba planificado, porque algunas de las obras que están en el préstamo son obras que están en esa planificación que comenzó en el año 2011. Usted abriría entonces el préstamo y diría, bueno, si por lo menos me votan esto, vótenme esto y hago saneamiento, avanzo con esto. Yo voy a tratar, como siempre, de llegar al máximo. Pero si no puede al máximo... La inversión en limpieza siempre es necesaria y siempre es costosa. Acá, pero si no va con el máximo... Hay alguna gente que me dicen esas terribles cosas que a uno le escriben en las redes, porque vos que dejaste la flota... No, yo cambié la flota, y la flota con el uso que tiene, es decir, pero si no va con el máximo, por lo menos el saneamiento lo llevaría usted. Sí, hay que llevar, es decir, las obras de saneamiento es imprescindible, la gente no puede ser rehén de cosas que yo considero que no atienden la situación de los ciudadanos. Y me parece que después de todo lo que se avanzó y llegando al punto ya casi de poder perder el préstamo, es decir, es necesario poder
llegar a un acuerdo, la población no puede ser rehén de esta situación. ¿Esto es un tema político o es un tema técnico? No, yo creo que es un tema político como está planteado, no es un tema técnico, porque en estos temas, en todo lo que son las obras de infraestructura y en particular lo que está es el mismo departamento, es el Departamento de Desarrollo Ambiental, que tiene saneamiento y tiene el área de limpieza. Es decir, y en realidad hay una planificación. Esto no es fruto de una improvisación. ¿Hay mezquindad política en esto para usted, entonces? Lo que quiero decir. Yo creo que sí, yo creo que, porque inclusive a mí me impactó muchísimo, y no por lo personal, ¿no? El hablar de la necesidad de hacer cosas que en otras partes del mundo se hacen, porque acá también se hacen y hace mucho tiempo. ¿Le invito a una pausa? ¿Cómo no? Continuamos a partir de la misma Quién es quién con la diputada Ana Olivera del Frente Amplio. Recordamos, horario principal de emisión de nuestro programa, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados 13 horas en Canal 5. Pausa y además ¿Quién es quién?